Que la bendición de todos los orichas siempre nos cuide y nos acompañe. Hoy quiero conversar, después de bastante tiempo sin subir material, quiero conversar algo que me parece a mi criterio religioso bastante relevante. Y son los nacimientos de los Odum. Nadie puede poner en duda la importancia de los nacimientos de los Odum, porque marcan pues los caminos quizás más importantes o marcan en sí la estructura del Odum o la metafísica del Odum o la energía del Odum o el, el desarrollo de la energía del Odum, para decirlo de una forma quizás un poco más correcta. Sin embargo, quiero relatarles una historia personal. Obviamente vamos a hablar nuevamente de Obedi, pero vamos a hablar también un poco en contexto de otros Odum. Y esto no es una clase, es un punto de vista que hay que llevarlo desde diferentes mentes, de diferentes personalidades, a, a darle un criterio cuando hacemos una interpretación del Odum, de cualquiera de los Odum. Ciertamente, en una oportunidad, mi abuela de santo, mi madrina, llega y me dice que, bueno, que había unas tortas muy bonitas en uno de los tronos y me dice que yo no, que qué lástima que yo no puedo comer porque tiene fresas. Yo, asombrado de cierta manera, le digo, ay, Tania, donde que yo no puedo comer fresas, no, pero es que tú eres abuelo y me los pedí, los frutos rojos. Obviamente, por respeto le digo, madrina, dame el camino de eso. No, que tú sabes que el fruto rojo, pero el camino total, el camino completo, la historia que revela que Obedi no puede comer ningún fruto rojo. No, bueno, tú sabes que el camino de la maldición de Osain, sí, madrina, pero ese camino, le explicaba, es acerca del café. Ciertamente el café es rojizo antes de su preparación. Eh, pero explícame. No, bueno, pero es que el rojizo. Bueno, madrina, mira, puede ser una interpretación válida. Sin embargo, hay un pequeño detalle. Esa misma historia nos revela que Osain le entrega, por petición de la madre, el secreto de la pimienta de Guinea a Obedi para que se salve. Si bien el café lo enferma, la pimienta de Guinea es quien lo cura. Pero qué casualidad que la pimienta de Guinea, el color también es rojizo. Si el tabú fuera el color, entonces la pimienta de Guinea también fuera un tabú para Obedi. En este pequeño pasaje de la historia, de la vida real, nos damos cuenta que muchísimas veces, hacemos conjeturas sin el contexto del Odum, sin el contexto del camino del Odum. Como por ejemplo, vamos a ir a otro Odum de Ifá, como Beché. Aquí voy a dar una interpretación bien importante. Mi interpretación, pues cada cabeza es un mundo, el conocimiento está repartido y cada quien tiene puntos de vista diferentes. Obeche permite tatuarse a la persona, pero según la historia, la forma de tatuarse Obeche es muy particular. Y de hecho el tatuaje de Obeche debe ser un animal, porque es el poder de transformación. A una interpretación un poco más alargada de la historia, pudiésemos hacer que es tatuarse su protector espiritual, por decirlo de alguna manera. Pero no podemos contextualizar que podemos hacernos cualquier tipo de tatuaje solo porque tenemos Obbeche. Y en Obbeche nace el tatuaje porque no es cualquier tatuaje el que se hace en Obbeche. Precisamente
es el poder de transfiguración que el Ewa, que Echu, le entregó a Orunmila para salvarse de una circunstancia en la que Orula, por falta de respeto, se vio comprometido. Podemos ir a otro Oddum. Vamos a ir a Osbeate. Alcanza la corona, pero no divisa la corona, pero no la alcanza. Debemos recordar que en la historia Osbeate pacta con la sombra de la barranca para obtener eh, todo lo que deseaba, la ropa de la tierra vecina. Y la sombra lo único que le pidió de la tierra vecina fue la corona del rey y él aceptó en un principio. Entonces, habla de que no se pueden romper los pactos y que se deben aclarar muchísimo las posiciones y las sociedades. Pero se hacen muchísimas interpretaciones sin contextualizar la historia, cómo se da la historia y por qué se da la historia. En muchísimos hotdogs, no sé, por ejemplo, Meyubonacan es Oturaira y que le roba la suerte a los Agüoni Oromila. Porque es la sociedad del zorro. Hay que ver el contexto de ese Oturaira. Porque Oturaira vino a salvarse a sí mismo al mundo. Oturaira no viene a salvar a nadie, viene a salvarse a sí mismo al mundo, aunque en un determinado momento, pues obviamente, se le carga o se le puso el peso del mundo encima, porque también, como todos los excesos, pueden llevarnos al descontrol y a la pérdida del fundaché. Pero más allá de solo ver el nacimiento, no, es que, por ejemplo, en Obedí nace que no puede comer frutos rojos, porque la historia dice que el café era rojo y que Osain se lo prohibió. Pero el contexto de eso, ¿dónde está? No, porque es que en Obbeate la corona no la alcanza porque la corona es de Egun solamente. Me dice, no, es que eso fue lo que Obbeate pactó y después quiso y respetar su convenio o su pacto y quería más de lo que ya podía tener. Obbeche no, me puedo hacer cualquier tatuaje. En este caso es una interpretación. Como todas, es una interpretación. Aunque todas son válidas, es muy importante que le demos un contexto. ¿Por qué? Porque cuando damos el contexto a las cosas, le damos forma y, y hacemos entender a la persona por qué razón es importante que se cuide de una cosa o de otra, o porque es importante que haga algo o que no lo haga. No es solo decirle, esto es así porque es así, porque así tienen las tradiciones. Pero es que el problema es, sí, hay que respetar las tradiciones, pero es que las tradiciones tienen un fundamento que en el 90% de los casos se debe a una historia, a un camino o a la interpretación de un camino. Entonces, es sumamente fundamental que aprendamos a contextualizar esa información al momento de transmitirla. No es solo decir un nacimiento y que por eso las cosas pasan. Pero ¿por qué pasa eso? Porque Okana Sodde dice que lo que se sabe no se pregunta. ¿Por qué Okanaroso dice que a la tierra a donde fueras haz lo que vieras? ¿Por qué Yobbe dice todo lo tengo, todo me falta? ¿Por qué Obbellono dice que mientras el río exista, los cocodrilos serán eternos? ¿O por qué el Gandío abre la boca, achica la cabeza? Porque el por qué es lo más importante, no solo el nacimiento, sino el por qué. Eso es la importancia como religiosos, el compromiso de aprender a contextualizar las enseñanzas de los orichas en nuestra vida diaria. Si nosotros no podemos extraer un aprendizaje para nuestra propia vida de una historia, porque cuando la estamos leyendo
cuando la estamos tratando de interpretar, es muy difícil que podamos en algún momento contextualizar esa historia a los pies de un Osodé o de un Itá o de muchas cosas, porque todo cambia. Lo hemos hablado muchas veces, no es lo mismo tener Obedí en Yemayá que en Ochun, porque a Ochun la trataron de avergonzar en Obedí y Yemayá la protegió, pero Yemayá sufrió muchísimo en Obedí porque fue una mujer desplazada por su pareja, por Orichaoco, aunque si vamos a otra historia, por ejemplo en Obveroso, Yemayá se aprovecha de Orichaoco solo para que le hiciera Ifá a su hijo, para conseguir el secreto del ñame. Contextualizar las cosas es lo más importante. Irosondí Yemayá tiró el école, pero ¿por qué lo tiró? Porque Orula era un dejado, porque Orula no se ocupaba de sus deberes, porque Orula no cumplía su labor como cabeza de hogar y no sustentaba el hogar. Y ya tuvo que trabajar, tuvo que hacer lo que tenía que hacer para seguir adelante, para cuidar las cosas que estaban dentro de la casa. O sea, el contexto siempre va a ser lo más importante, no es solo decir, sí, ahí nace esto porque sí, ahí nace y tú eres así porque sí. ¿Por qué? Como religiosos, eso es lo más importante. Y si aprendemos a contextualizar las historias, tenemos un pequeño acercamiento a una realidad o a un mensaje mucho más claro de los orichas. Que la bendición de todos los orichas siempre nos cuide, nos acompañe y nos proteja.